El tema es a testificar, ¿cierto? Así se titula el tema del día de hoy. Eh, Testificar a qué se refieren en esta lección. Pues resulta que ustedes tuvieron la oportunidad hace un tiempo, o tal vez alguno muy reciente. Alguien vino y le compartió a usted del Señor Jesús. Alguien habló de usted de la importancia y la necesidad de que usted pudiera conocer de Él. Y lo más especial aún era que usted pudiera recibirle a Él en su vida como su Señor y como su Salvador personal. Y es un proceso en el que usted está en este momento aprendiendo esos primeros pasos en la vida cristiana. Sin embargo, no solamente hemos sido llamados a recibir esa instrucción, sino también hemos sido llamados también a compartirlo con otros. ¿Y cómo compartirlos con otros? Pues es el medio de testificar. Y el testificar se refiere específicamente a la forma en cómo yo le comparto a otros lo que yo he recibido de parte de Dios y la forma en cómo yo lo recibí. Hay diferentes formas, las personas llegan de diferentes maneras, algunos llegan a Dios por medio de situaciones complicadas en su vida, están en una situación bien complicada, bien tenaz, y Dios apareció como última esperanza ahí en su vida, pero fue su última esperanza y la mejor de todas. Otros simplemente sintieron, alguien les compartió, les habló de Dios y se dieron cuenta que sí, yo necesito de Él y decidieron recibirlo. Entonces, nuestro tema hoy está basado específicamente en esto, en lo que es el testificar. Y para ello hay una necesidad de testificar y la Biblia es muy clara en ella. Entonces, si tienen Biblia a la mano, sería espectacular para que cada uno podamos ir mirando las citas y con base a las citas vamos trabajando en el material que ustedes tienen. Eh, entonces, bueno, vamos a ver por qué es necesario testificar. Entonces, si ustedes logran observar el dibujo que está ahí, aparece a un lado Dios, a un lado el hombre y en medio hay un abismo de separación, ¿cierto? Ese abismo de separación se llama pecado. Usted ya no está en él, ¿no? Porque usted ya conoció a Cristo, ya lo recibió, usted ya pudo pasar ese abismo. Sin embargo, afuera hay mucha gente todavía que está en la condición que usted estuvo en un inicio, no conocen de Dios. Por eso el destino de la humanidad sin Dios es la perdición. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 nos habla de una relación de dos puertas. Dice que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. El camino ancho es por donde va la gran mayoría de gente, pero el final de ese camino es la perdición. Ahí me disculparán que me fue mal la palabra, es Mateo, no Matero, sino Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Y también habla que hay un camino angosto, donde muy pocos lo hallan, pero su final es un camino de vida, de bendición. Y hay una analogía entre esos dos caminos, y es interesante. En el camino ancho está la gran mayoría de la humanidad. ¿Por qué? Porque está sumida en el pecado. ¿Por qué? Porque es el camino más fácil. El camino angosto a usted le implica un camino de salvación, pero le implica un camino que hay que trasegar, que es bastante complicado. ¿Por qué? Porque nos cambia la forma de pensar, nos cambia nuestra forma de actuar. Y es Dios haciendo un proceso. Entonces, no es tan sencillo para muchos el tener que dejar de hacer cosas o el tener que cambiar hábitos en su vida cuando usted venía acostumbrado a un estilo. Y entonces viene Dios por un momento a su vida y le transforma y le cambia. Entonces aquí es cuando muchos en el camino como que se desvían, dicen, no, este camino está muy complicado. Yo mejor me devuelvo por donde estaba porque me sentía más cómodo por ahí y es más fácil. Y nuestra naturaleza humana siempre es esa, el buscar las situaciones más fáciles para nuestro entorno. Sin embargo, la Biblia nos habla claramente que por muy ancho que sea ese camino y espacioso, el final de ese camino es la perdición. Entonces, como usted ya recibió a Cristo y usted ya empezó a caminar en ese camino angostico, que tiene sus baches, pero sabe que al final de él hay una bendición, hay una salvación, Dios nos ha llamado a que testifiquemos de eso a otras personas. Entonces, una de las razones por las cuales yo debo dar testimonio de la necesidad de que la humanidad se convierta a Cristo es porque el final de la humanidad es un camino de perdición. Ahora, hay otro aspecto en Juan capítulo 3, versículo 18. Dice que todo aquel que no ha creído en Jesucristo ya ha sido condenado. Mire que en Juan 3:16, dos versículos más atrás dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces mire lo interesante de lo que dice la palabra. Ahí no dice que todos son salvos, ¿no? Dice, hay una condición. Y mire lo interesante, dice, porque de tal manera él amó al mundo. Y cuando habla de que amó al mundo, está hablando de toda la humanidad completa.
todos los seres humanos, los que estaban antes, los que estuvieron durante el tiempo de Jesús y los que estamos hoy en día. Murió por cada uno de ellos. Dice que amó al mundo, que dio su Hijo unigénito, o sea, dio su vida por Jesús, para que todo aquel, ahí es donde viene la condición, ¿cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la condición para alcanzar esa salvación está diciendo es que hay que creer. Y acá es donde a mí muchas veces me gusta hablar una diferencia que hay entre creer en Dios y creerle a Dios. Todo el mundo cree en Dios, hasta el más ateo. Porque el más ateo en la condición más tenaz de dificultad se acuerda de Dios. Ay, Dios mío, gracias, me salvé. No me robaron, me salvé de que me atracaran, me salvé de que me cayera la casa en un terremoto. Se acuerda de Dios, cree en Dios, pero una cosa es creer en Dios y una muy distinta es creerle a Dios. Y ahí está la diferencia entre las dos. Porque cuando usted creyó en Jesús y le recibió como su Señor y Salvador, ya no solamente creyó en Él, sino que también le creyó a Él. ¿Por qué le creyó a Él? Porque usted le aceptó como su Salvador y que tiene la garantía de que Él hace un proceso transformador a través de su vida. Y por eso en Juan 3:18, que lo tengo acá, me dice, el que en Él cree no es condenado. Mire lo que está diciendo la Biblia claramente ahí. Si usted cree en Él, usted no es condenado. Y más que creer en Él es creerle a Él, ¿sí o no? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y lo interesante acá que nos está enseñando la palabra de Dios y es que si usted tiene alternativas, creer o no creer. Si cree, es salvo. Si no cree, es condenado. Y en ese sentido, Dios a cada ser humano le ha dado algo que se llama el libre albedrío. Y es la capacidad de que usted pueda tomar sus propias decisiones y actuar conforme a cada una de ellas. A usted Dios nunca lo obliga a decirle, me tiene que recibir y si no me recibe, entonces le va a pasar esto. No, mire, es tan grande el amor de Dios que entregó su vida en una cruz para que usted alcanzara la salvación. Y en usted está la decisión de decir si lo recibo o no lo recibo, lo tomo o no lo tomo. Por eso la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y cuando habla de la puerta, está hablando de la puerta de su corazón. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y lo interesante que nos muestra ahí cómo es el proceso. Es Dios quien lo vino a buscar a usted. No fue que yo lo buscara a él. Es más, nuestra naturaleza humana nunca nos va a permitir decir, voy a buscar a Dios porque me nace buscar de Dios, porque nuestra naturaleza no estaba eso, sino que Dios mismo fue el que tomó la iniciativa de venir y buscarme a mí. Tal así que vino y entregó su propia vida para quitar la condenación que teníamos del pecado. Pero nos da dos alternativas. Usted es el que elige si quiere recibir o no quiere recibir. Entonces, como ustedes que están aquí, que ya han recibido al Señor Jesucristo, ustedes ya son salvos, ustedes ya no son condenados, también entonces hay que pensar en otros afuera que usted conoce, que son amigos suyos, que son familiares suyos, que no han conocido todavía al Señor y que usted sabe en este momento o está aprendiendo que ellos están en una condición bastante complicada. Y es que no tienen salvación, están condenados. Entonces, ¿cómo testificar? Ah, listo, necesito testificar primero porque ya sé que la perdición, o sea, el destino final de la humanidad sin Cristo es la perdición. Y fuera de eso, el hecho de no creer en Él o no recibirle, ya le está garantizando que van a estar en una eternidad totalmente condenados. Y acá nos dice también que el que recibe a Cristo y cree en Él es una persona transformada, ¿cierto? Si alguno de ustedes me colaborara buscando el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, sería espectacular para que podamos mirar el versículo y lo analicemos. Yo lo tengo. Por favor. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual, así somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogaré que acepten al reconciliarse con Dios. ¿Leíste la 2 de Corintios o primera? La 2 de Corintios 5:20. No, 17, hermano. 17, 3 entonces, atrás. Sí, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Perfecto, dice en la versión Reina Valera, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo es ese proceso? Bueno, todo viene de atrás, ¿no? En tiempo atrás de Adán y Eva, cuando pecaron, fueron apartados de Dios y heredamos de ellos una naturaleza pecaminosa, heredamos la muerte.
Muerte física inicialmente porque a partir de ese momento todos en algún momento de nuestra vida físicamente tenemos que morir. A los 70, a los 40, a los años que Dios tenga destinado para cada quien. Pero espiritualmente también estábamos muertos. ¿Por qué? Porque había una separación entre Dios y el hombre. Por eso el dibujito nos refleja mucho eso. Pero ¿qué pasó? El mismo Señor Jesús tomó la iniciativa, ¿cierto? Y vino y murió en la cruz para quitar el problema del pecado que había en nosotros. Más no nos quitó la naturaleza, que eso hay que aclararlo siempre. Si bien es cierto, Dios soluciona el problema del pecado, la naturaleza pecaminosa no la quitó. Por eso ustedes vieron en algunas lecciones anteriores de que nosotros tenemos esa naturaleza que siempre está ahí, que siempre sale a flote, pero que cuando yo permito que Dios sea quien tome el control de mi vida y me empiezo a someter a Él, eso va cambiando. Y por eso viene 2 Corintios 5:17 y nos dice que de todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha empezado a hacer un proceso de transformación a través de su vida. Le ha ido cambiando a usted, no solamente su forma de pensar, no solamente su forma de actuar y no solamente su forma de hablar, transforma todo su ser. Entonces, lo que usted antes hacía, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un proceso transformador en su vida. Y entonces es importante que nosotros podamos compartirle a otros de la necesidad de que ellos también reciban al Señor Jesús, que ellos tengan lo que usted hoy tiene, porque hay muchos afuera que todavía no han podido recibir al Señor Jesús. Ahora tenemos una misión también, ¿cierto? Dios nos ha delegado una misión como embajadores. Ahora sí, hermana, ya que tenías ahí, me lees el versículo 20, por favor. Listo. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, te rogamos que acepte el reconocimiento con Dios. Reconciliarte con Dios, perdón. Perfecto, la reconciliación, ¿cierto? O sea, volvemos al tema nuevamente. Dios, hombres separados, están, como decimos nosotros, están en pelea, digámoslo así, y necesitamos reconciliarnos con Él por medio de Cristo, ¿cierto? Entonces, la humanidad que no ha tenido esa experiencia de poder recibir a Cristo en su corazón, sigue en pleito con Dios, no se ha podido reconciliar con Él y necesitan la reconciliación. Y nosotros, como embajadores, tenemos el propósito de que estas personas lleguen a Cristo y puedan tener esa reconciliación. Entonces, miren que ahí le hemos dado cuatro razones por las cuales es necesario testificar. Primero, porque sabemos que el destino de la humanidad sin Dios es de perdición. Segundo, porque todo aquel que no ha creído en Jesús ya ha sido condenado. Tercero, porque tenemos la garantía de que todo aquel que recibe a Cristo su vida es transformada y cambiada totalmente. Y porque también hemos sido comisionados como embajadores. ¿Para qué? Para que ser instrumentos para que otras personas se reconcilien con Dios. Usted llegó a Dios porque alguien le habló a usted de Dios. No creo que usted mismo se levantó un día y dijo, bueno, hoy amanecí como que quiero reconciliarme con Dios y lo voy a hacer porque nació en usted. No, alguien tuvo que haberle compartido a usted. Ese alguien lo invitó a usted a una reunión. Ese alguien le dijo, mire, hay un Dios que es capaz de cambiar su vida. Y usted fue el que tomó la decisión de hacerlo y hoy está acá. Ahora la tarea suya es hacer lo mismo que otro hizo por usted. Y es poderle dar a conocer a otros de que existe un Dios, de que es un Dios amoroso, que es un Dios misericordioso, porque fíjense que Dios es un Dios de bastante misericordia. Aunque existe la maldad, el amor de Él es por toda la humanidad, es la misma. Él no tiene resentimientos ni odios contra nadie. Él no es como nosotros, que nosotros como seres humanos sí somos buenos a veces para guardar rencores en nuestro corazón. Él no. Él siempre está ahí. Tal fue el amor de Él que entregó a su Hijo en una cruz para que todos los que estamos hoy aquí alcanzáramos la salvación y todos los que están afuera aún, y aún están a tiempo. Entonces, allá vemos 4 razones. Y una quinta razón es que aparte de ser embajadores, hemos sido llamados a marcar la diferencia en este mundo siendo luz. Por eso la Biblia nos dice en Mateo 5:14 que vosotros sois la luz del mundo. Y unos versículos más adelante nos dice cuál es la funcionalidad de la luz. Y a propósito, me gustaría preguntar para ser más participativa la clase, ¿cuál es la función de la luz? ¿Qué función cumple la luz? Por favor, abran sus micrófonos y yo les escucho cuál es el concepto que tiene usted acerca de luz. Hablando de la luz en general. La luz es, o sea, para alumbrarnos, digámosle, una casa alumbra toda la casa, alumbra toda la ciudad, alumbra pues todo el mundo, ¿no? Entonces, Ajá. O sea, la función específica de la luz, alumbrar, ¿cierto? alumbrar. Desde el punto de vista de la física, yo que soy matemático y físico, en física
no se habla del tema de la oscuridad porque la oscuridad no existe, en la física no existe eso, sino es la ausencia de luz. ¿Y la luz qué es? Es una energía, hablando desde el punto de vista físico, ¿no? Sí. Es una energía que se dispersa, ¿cierto? Y lo que saca a relucir lo que hay en tinieblas, o sea, esparce la ausencia de luz. Nosotros como cristianos hemos sido llamados también a hacer luz en este mundo. Si bien es cierto, el mundo actual, si ustedes lo miran, vemos cada vez en las noticias que la situación es cada vez más complicada, situaciones que uno a veces queda aterrado diciendo, no, pero Dios mío, yo no entiendo por qué pueden pasar tantas cosas así. Y usted ahora es embajador de Dios y usted es luz en el mundo. ¿Y cómo termina siendo usted luz en el mundo? Por un lado, siendo testimonio en su estilo de vida. Porque usted está representando, cuando usted habla de ser embajador, es que usted está representando a alguien. Y en ese momento usted está representando directamente es a Dios mismo, está representando a Cristo. ¿Y cómo lo refleja usted? Demostrando ese amor que Dios ha colocado en su vida, demostrándoselo a las demás personas que están en el mundo. ¿Cómo? Siendo una persona buena, siendo una persona honesta, siendo una persona que demuestra realmente una transformación. Yo siempre he hablado de la importancia de que lo que usted piense, lo que usted diga y lo que usted haga tienen que ser coherentes. No puede ser que usted piense una cosa, diga otra y actúe de una manera diferente. Aquí no hay coherencia, ¿no? Entonces, usted no puede decir yo soy un hijo de Dios, pero hablo cosas diferentes y actúo totalmente contrario a lo que representa un hijo de Dios. Usted cuando permite que el Espíritu Santo comience a transformar todo su ser, él complementa todo, su forma de pensar, actuar y hablar. Y eso se relaciona. ¿Y por qué se nota que usted es luz? Porque la gente empieza a ver en usted los cambios y empieza a ver que usted es diferente a ellos. Es más, hay momentos en que la gente hasta va a envidiar lo que usted es. Y mucha gente llega a Cristo muchas veces por el testimonio de su vida. Porque dicen, esta persona tiene algo especial, es diferente a los demás. Es una persona correcta, es una persona que se gana la admiración de los demás. Y entonces los demás dicen, yo quiero ser como usted, o qué hizo usted que lo transformó, que yo quiero tener eso que usted tiene. ¿Por qué? Porque se está mostrando esa luz a la que Dios lo ha llamado a hacer en esta tierra. Y hemos sido también llamados a cumplir una misión, una gran comisión que nos dejó, que está en Mateo 28, 19 y 20, que dice, por tanto, id. Y ahí cuando dice, por tanto, id, está dando un mandato. Ahí no está diciendo si ustedes quieren, no está dando una sugerencia. Está diciendo, por tanto, id y hacer discípulos. Dice a todas las naciones de la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí viene una promesa adicional, dice el Señor Jesús, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me está mandando una misión interesante. Ahora, algunos se toman muy a pecho lo del tema de ir a todas las naciones, entonces muchos dicen, no, pues yo quiero ir a enseñar en África, en Australia, eso no está mal, me parece perfecto que usted quiera ir más allá, pero cuando hablamos de todas las naciones no nos referimos específicamente a que tengo que salir de Colombia, irme a un país extranjero cuando usted tiene su nación más cercana que su propia familia. Son sus compañeros de trabajo, son sus compañeros de universidad, son todas aquellas personas, son sus vecinos, son sus naciones más cercanas a las que usted puede ir y compartirles el evangelio, compartirles la palabra de Dios, personas que están necesitando. Este tiempo de cuarentena ha sido un tiempo interesante porque muchas personas han reconocido la necesidad que tienen en sus vidas de Dios y los ha confrontado bastante y los ha tomado en una situación bastante complicada. Muchos se han desesperado, otras personas han llegado al punto de incluso parejas que han terminado separándose en el tiempo de pandemia porque no soportan la convivencia el uno del otro por una simple razón, no tienen a Dios en su corazón, que es quien les da esa paz, quien les da todas las herramientas para poder tener una convivencia sana. Situaciones que han salido a flote y que en este tiempo es cuando Dios ha tocado más el corazón de ellos y están buscando la dirección de Dios. Ahora usted es un instrumento de Dios, se ha sido llamado a una misión y es también compartirle a otros lo que Dios ha preparado y ha hecho a través de su vida. Entonces ahí vemos lo interesante de esa misión que nos ha enviado el Señor. Sin embargo, hay unas sugerencias prácticas a la hora de testificar, porque ahorita les voy a compartir una parte del material que no va en lo que ustedes les dieron en la lección, que es un apéndice de cómo compartir el plan de salvación. Aquí estamos hablando del testimonio específicamente de lo que representa su cambio de vida, ¿no? Pero también el testificar habla de poder compartirle a otros lo que Dios le ha enseñado a usted. Hay unas sugerencias prácticas que las vamos a encontrar acá y una de ellas es
permítale a Cristo cambiar su vida, que eso nos lo enseña Mateo capítulo 5, verso 16. Permita que sea Dios quien realmente transforme y cambie su vida. En algún momento ustedes, me imagino que en la lección número 3 hay una lección que se llama Victorioso, que nos habla de que nosotros los seres humanos constantemente tenemos luchas internas, luchamos a diario con nuestro yo interior, con esa naturaleza pecaminosa que muchas veces nos hace declinar, nos hace caer. Sin embargo, también nos habla de que tenemos las diferentes herramientas para poder enfrentar a con esos enemigos. Y nosotros vivimos en un mundo en el que la sociedad actual nos enseña un poco de cosas que no van acorde al pensamiento de Dios y ni siquiera van acorde a lo que es la moral, sino que simplemente han confundido la libertad con el libertinaje. Entonces, son dos palabras muy diferentes. A veces abusan creyendo que porque todo es permitido, entonces hacemos como queremos y no hay control, cuando resulta que sí, si no hubiese control no hubieran gobiernos y si no hubiese no habían leyes, ¿no? Entonces, esos son importantes en la sociedad y como tal necesitamos permitir que Cristo sea quien cambie nuestra propia vida. Recuerde que sus palabras valdrán poco si su comportamiento no le respalda, ¿cierto? Entonces, de nada sirve que usted diga, no, yo soy cristiano, pero resulta que usted es mala paga. O que diga, no, yo soy cristiano, pero cuando le sale mal genio llega y le madrea hasta el perro de la casa. De nada le sirve que diga, ay, sí, yo pertenezco a una iglesia, soy cristiano, pero entonces usted ofende a su esposo, a su esposa o a sus hijos y los insulta y los menosprecia y los trata con palabras bastante hirientes. Entonces, no es coherente lo que usted dice con lo que hace. Por eso se habla de la importancia de que usted permita que Cristo sea quien realmente cambie su vida y le transforme. Una segunda sugerencia es, use la Biblia, use la Biblia, porque la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Voy a mirar acá un momentico en la Biblia, voy a buscar Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice lo siguiente. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Oh, qué palabra tan poderosa!, ¿no? Entonces habla de que la Biblia es el medio transformador que nosotros tenemos. Hay mucha gente que dice, yo quiero escuchar la voluntad de Dios, yo quiero saber cuáles son los propósitos de Dios, pero es que Dios no me ha hablado, no me ha dicho nada. Mis queridos amigos y hermanos, en la palabra de Dios están las respuestas de las preguntas que usted tiene. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Vaya a la Biblia. Estudie la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. No, que es que yo quiero escuchar audiblemente, pues que la Biblia también es una voz audible. Cuando usted la está leyendo, está hablando de Dios directamente a su corazón y a su conciencia. ¿Qué es lo que usted necesita? Permitir que esa palabra logre ese proceso transformador. Y si usted le va a compartir a otro de la palabra de Dios, le va a compartirle a otro de la importancia de que él reciba a Cristo en su corazón, usted tiene que tener herramientas de peso para poder respaldar. Y por eso usamos la palabra de Dios, ¿cierto? Usted no puede decirle a otro, no, es que Cristo me salvó, pero no fundamenta en una Biblia, en la Biblia dónde encontró eso, dónde está esa parte. Entonces es importante eso. Tercero, confía en el Espíritu Santo para ayudarle a testificar, que eso lo encontramos en San Juan capítulo 16, versículo 8. Si alguno tiene la cita, por favor, le agradecería. Bueno, acá lo encontré, les gané. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque es que, mire, el Señor Jesús vino, estuvo entre nosotros 33 años físicamente, fue crucificado, murió, pero no se quedó muerto, ¿no? Él resucitó y ascendió al cielo. Pero Él dejó al Espíritu Santo en su lugar para que fuera nuestro consolador. Y es el Espíritu Santo quien hace el proceso de transformación en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque es el que primero lo convence a usted de que usted es una persona pecadora. No es que usted diga, ay, sí, yo reconozco que yo soy pecador, reconozco que la embarré. Una cosa es que usted reconozca embarrarla en algunas situaciones y otra cosa es que usted reconozca su condición. Y es el Espíritu Santo quien vino y tocó su corazón y le convenció de que usted era un pecador. Y segundo, le convenció también de la necesidad de que usted necesitaba del Señor Jesucristo como su Salvador.
Entonces, ahí nos habla de que usted debe confiar en que el Espíritu Santo sea quien le guíe a usted. Eh, Cuando usted presente el plan de salvación, recuerde que no, tampoco se puede obligar a nadie, ¿no? Dios me ha dado la misión de compartirle a otros el Evangelio, pero no quiere decir eso entonces que si no me recibe, entonces yo me pongo bravo y retiro la amistad o tengo que obligarlos. Si son mis hijos, es que si no siguen los preceptos, entonces, bueno, ¿no? Porque todo es un proceso. Dios es quien transforma las vidas. Nosotros no transformamos a nadie. Solo somos instrumentos de Dios para otras personas. Quien realmente transforma las vidas es Dios. Cuarto, es importante orar constantemente por aquellos que aún no han recibido a Cristo. Si Dios le ha colocado en su corazón la intención de compartirle a otros, a su vecino, a un familiar, antes de hacerlo, ore, porque usted sabe que no todas las personas reciben con agrado, que hay mucha gente que es muy escéptica a Dios, es más, hay gente que ni les interesa, y entonces usted le va a decir, no, 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 a mí no me hable de eso, que a mí no me interesa, pero cuando usted se prepara previamente, ha orado por esa persona, Dios, usted está haciendo un proceso interesante. Cuando usted está orando por esa persona, está pidiendo que el Espíritu Santo sea quien venga y toque la vida de esa persona y lo prepare para que cuando usted llegue a compartirle la palabra, la persona esté dispuesta de una vez y abierto el corazón para recibirle. Entonces, esa es una sugerencia. Quinta sugerencia, mire, tenga compasión por las personas que aún no han recibido a Cristo. En el material dice, mire al inconverso con compasión, entendiendo que vive esclavizado por el pecado. Él no es nuestro enemigo, sino que es víctima del enemigo. Hay gente que interpreta mal cuando la Biblia dice, o sea, usted conoce al Señor Jesús y entonces dice, no tenga amistad con el mundo, entonces no me hablo con nadie. Solo me hablo con evangélicos y si me hablo con los demás me hacen pecar. No, al contrario, su misión es hablarle a los que están afuera y mostrarse como luz en medio de ellos, diciéndoles, mire, el Señor Jesús le ama, el Señor Jesús quiere que usted pueda transformar su vida y cambiarle. A eso nos ha llamado Dios. Entonces, si usted le va a compartir a alguien, tenga compasión por esa persona, usted ya tiene un regalo que es la salvación, él tal vez no la tiene. Entonces, no lo mire con menosprecio y decir, no, esta persona ya no le comparto porque él no. Muchas veces nos ha pasado eso, que nosotros creamos estereotipos de las personas por la simple impresión de lo que vemos. A veces una persona en la forma de vestir nos da una impresión negativa a ella, entonces uno dice, no, tiene como cara de que es mala persona, pero son las simples apariencias, no nos dejemos llevar por las apariencias. Y tampoco diga, no, a esta persona no le comparto porque es que él no. Usted no sabe si esa persona realmente Dios lo va a transformar y lo va a cambiar. Entonces, tenga compasión por esas personas. Sea cortés, ¿cierto? Testifique con una actitud de humildad. Entienda que si no fuera por la gracia de Dios, usted tampoco podría ser la misma persona, ¿cierto? Entonces, recuerden que en alguna lección vieron que la salvación que usted alcanzó es un regalo que Dios le dio, es por gracia, no es por los méritos suyos. Por eso habla de testificar con una actitud de humildad, no es que usted saque pecho y diga, y es que entonces yo recibí a Cristo, entonces yo soy el que más mercados dona, soy el que más diezmo da, soy el que más ofrenda. No, simplemente hable de cómo Dios transformó su vida y de qué manera lo hizo. Ejemplo, no, yo antes era una persona alcohólica, me lo pasaba todos los fines de semana de cantina en cantina, me gastaba la plata de la comida en trago y cuando recibí a Cristo en mi corazón, Él transformó mi vida y ahora yo ya no tomo, ahora sé administrar el dinero de manera correcta, sin tener que chispear a los demás que porque usted hacía o no hacía. Séptima, sea siempre cortés, ¿cierto? La cortesía agrada mucho. Si usted le va a compartir a una persona del plan de salvación y usted llegar con cara de amargado, ¿cree usted que la persona le va a recibir? ¿O llega usted con actitud toda seria y que, uy, no, me habla de Dios? Si esa persona es cristiana con esa actitud, pues yo mejor no soy, porque si volverse cristiano es tener cara de amargado, mejor no lo soy. Entonces la cortesía nunca está de más. Si al contrario, siempre muéstrese como usted es, sea amable con la persona. Esa es una forma que usted puede llegar a evangelizar a otro. Sea usted mismo, sea natural, no aparente lo que no es. Séase tal y como usted es, muéstrese como tal es. Dios va a usar lo que usted es para usarle como medio transformador de vidas. No tome un rol que no es el suyo. Sea tal y como usted es, tan natural como usted es, hable como usted es y muestre lo que usted ha reflejado del amor de Dios a través de su vida. Si usted va a compartirle a otra persona, consiga material de apoyo para compartirle a otros. Es decir,
Normalmente cuando nosotros compartimos del Evangelio siempre llevamos un material de apoyo, unos folletos. Y hay una décima que es sea valiente, porque esta es la tarea más difícil de todos. En el material o en la teoría esto es fácil decirlo, ¿no? Otra cosa es la práctica. Mire que la persona que le habló a usted por primera vez del Señor Jesús fue tan valiente que ella se expuso a que usted le dijera sí o le dijera no, lo recriminara, lo regañara. Bueno, la situación que haya sido, esa persona tuvo esa valentía. Tuvo esa valentía de hablarle a usted sin temor. Y de la misma manera usted lo puede hacer. Y yo les digo, en la teoría suena fácil, pero en la práctica decirle, bueno, tarea para esta semana, evangelice a 2 personas, compartan el plan de salvación a 2 personas. Seguro que usted lo piensa. Primero, ¿a quién? Segundo, ¿cómo? ¿Cierto? Porque eso es lo que siempre nos viene a nuestra mente. ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A quién lo voy a compartir? Y mire que esto es sencillo. ¿Verdad? Yo les doy testimonio de cómo evangelizo yo muchas veces. Yo soy docente y yo trabajo con jóvenes y por eso tengo facilidad de llegar a los muchachos porque desde mi rol como docente yo les hablo acerca de Dios. No llego pues dándoles una predicación, bueno, hoy vamos a hablar, no. Simplemente yo uso las clases que yo doy y aprovecho los espacios de mis clases para interrelacionarlos con situaciones de la cotidianidad y de paso les hablo de Dios, de la importancia de un Dios en sus vidas. Y es la forma que yo utilizo muchas veces. No necesito preparar un libreto o tener que aprender, bueno, si es necesario aprender versículos de memoria para poder compartir, pero no tengo que usar siempre el mismo formato. También soy consciente que muchas veces cuando voy a compartir, algunos me dicen, no, no me interesa, en absoluto, como hay otros que sí. Entonces, recordemos eso, que la importancia es hacerlo, sin importar si usted le dicen si sí o si no. Si le dicen que no, no se desanime, no se desanime, porque no, eso es lo que nos puede pasar en la primera vez. Cuando usted le comparte a otro, la persona le dice, no, no me interesa. Usted se pega la desanimada porque yo iba con toda la intención, con todo, y me dicen que no. Tranquilo. La palabra de Dios enseña también que usted ha colocado una semilla en el corazón de esa persona. Yo he conocido casos de personas que yo les he compartido y no, me hicieron el feo. Y a la vuelta de 4 o 5 años los ve uno, ya Dios los transformó, los convirtió. Yo coloqué una semilla en su momento, Dios hizo el proceso en el tiempo y después utilizó otra persona para que reafirmara lo que ya se le había dado. Y hoy están sirviendo a Dios. Entonces uno le da tanta alegría cuando usted en algún momento alguien lo rechazó, pero luego usted ve y dice, esta persona Dios le transformó de una manera especial. Y a uno le da mucha alegría verlo así. Y ese es el anhelo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que así como usted ya recibió la instrucción de Dios, que ya recibió esa salvación por gracia, que usted ya abrió su corazón y lo dispuso y que usted ya es un hijo de Dios, tenga la oportunidad también de compartirle a otros sin miedo. Ya para cerrar, voy a compartirles lo que les decía que está en el material. Además, ahorita de pronto se lo hago llegar con la facilitadora para que ustedes lo puedan mirar. Me dicen, por favor, si logran ver ahí. Sí, brilla. Perfecto. Entonces, aquí nos habla es un apéndice, ¿cierto? Voy a ampliarlo un poquito para que se pueda leer. ¿Cómo preparar su testimonio personal? Porque hay varias formas, o sea, siempre que yo voy a compartir el plan de salvación, por lo regular siempre se aconseja que usted hable del testimonio suyo, cómo fue que usted llegó a conocer a Cristo, ¿cierto? Entonces hay una guía, esa guía le permite a usted introducir un antes de cómo era usted. Ahora tampoco se trata pues de decir, no, yo era un asesino y mataba de X, de Y forma, porque créame que usted va a asustar a la persona, ¿no? Más bien diga, antes de recibir a Cristo yo vivía una vida desordenada, yo vivía malgastando el dinero, yo maltrataba a mi familia con palabras, etcétera. Pero después yo recibí a Cristo, ¿cierto? ¿Y cómo lo hizo? Ah, no, entonces un vecino mío llegó y me habló de Cristo, yo estaba pasando una situación bastante complicada, mis emociones no me apoyaban mucho, y de pronto alguien me habló del Señor Jesús y sentí la necesidad de reconciliarme con Él, le pedí perdón de mis pecados y decidí recibirlo a Él en mi corazón. Y luego viene una parte que es el después, ¿cierto? Después de aceptar a Cristo. ¿Cómo ha cambiado su vida después de aceptar a Cristo? Entonces usted en su testimonio dice, y después de que yo recibí a Cristo, dejé de andar esa vida desordenada que tenía,
comencé a darle un orden y a administrar de manera correcta las cosas que Dios me dio, comencé a tratar bien a mi esposa, a mis hijos, comencé a ser una persona responsable. Entonces, mire que cuando usted habla un antes, un durante y un después, bien explicadito, la persona dice, sí, y más si lo conoce, si fue amigo suyo de parrandas. Ahora, sugerencias adicionales, presente su testimonio con un vocabulario sencillo, evite palabras o frases religiosas. Como hay gente que dice, no, es que yo fui lavado con la sangre de Cristo. Y cuando le dicen yo fui lavado con la sangre de Cristo, la persona que no conoce a Dios le escucha y se imagina una persona bañada en sangre. Entonces se trata de que yo fui renovado, transformado por medio del Señor Jesús. Comparte de manera casual, no predique, ¿cierto? Inclusive usted lo puede hacer en forma humorística, en forma de chiste. Use descripciones gráficas para aumentar el interés. Por eso hay una escuela más adelante que ustedes van a ver que se llama Escuela de Sembradores. Ahí se les va a enseñar una forma práctica de cómo puede usted compartir su testimonio y cómo puede usted evangelizar a una persona usando ayudas audiovisuales, como por ejemplo hoy. Yo estoy usando para con ustedes una ayuda audiovisual, que es una presentación. Y lo que realmente interesa es lo que usted va a compartirle a la persona. ¿Y qué es lo que va a compartir usted? El plan de salvación. Hay muchas maneras de presentar el Evangelio o el plan de salvación. Este no es el único formato que hay. Dios igual usa a cada persona y le va mostrando a cada quien la forma correcta de hacerlo. Yo les compartí el mío, ¿no? El mío es usando las clases que yo doy para compartir. Hay otros que utilizan este plan de salvación que es sencillo. Compone de 4 aspectos básicos. Uno, darle a entender a la persona de que Dios le ama y que tiene un plan para su vida. Por eso yo entré hablándole a ustedes de Juan 3:16, ¿cierto? De tal manera amó Dios el mundo que abajo su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿cierto? Y que hay un plan de Dios para la vida de esa persona. Entonces, hablamos de que hay un Dios que le ama a pesar de su condición, de que hay un Dios que le perdona a pesar de su condición, pero que es necesario reconocer que el hombre es pecador y está separado de Dios. Por eso acá están las citas que ustedes ya las han visto. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte, etcétera, etcétera. Pero también nos dice que Cristo es la única provisión para salvarnos. Entonces, esto en su plan de salvación no solamente habla de que la persona, no solamente habla del amor de Dios, no solamente habla de que la condición del humano, sino que también habla de la importancia de que Jesucristo vino y dio solución al problema del pecado. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo en la cruz. Y lo importante es llevar a la persona a esa decisión de fe, que la persona pueda recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. A veces es lo que nosotros debemos apuntar en un plan de salvación. Si usted en un plan de salvación solo le apunta a hablar de que la persona necesita de Dios y le habla de que Cristo murió en la cruz, pero no le lleva a que reciba a Cristo, hizo el trabajo a medias. Y creo que ustedes, con ustedes hicieron el mismo proceso. Alguien le habló del amor de Dios, alguien le hizo ver su condición de pecador, alguien le dijo que Cristo había venido y había muerto en la cruz, ¿cierto? Y alguien le dijo que usted necesitaba recibirlo como su Señor y Salvador. Y usted lo hizo. Por eso está acá. Ahora, si no lo ha hecho, entonces es la oportunidad perfecta para hacerlo. Porque a veces nos encontramos situaciones, hay personas que llevan años en las iglesias y nunca han recibido a Cristo. Y han hecho los 1000 cursos, hasta han estado bautizados, pero no han recibido a Cristo. ¿Y por qué digo que no lo han recibido? Porque sus vidas no reflejan esa luz que nos habla la palabra de Dios. Dicen haber recibido a Cristo, dicen haberse bautizado, pero su vida nunca ha sido transformada, nunca ha sido renovada, nunca ha cambiado. No ha sometido su vida por completo a Dios y no ha permitido que el Espíritu Santo sea quien obra a través de la vida de esa persona. Y lleva años. Son personas que a veces pican en una iglesia y buscan iglesia en iglesia como buscando en dónde hallar su lugar. Y es que no es la iglesia, es la persona. Usted puede ir a 10 iglesias, 100 iglesias, y usted no va a encontrar en la iglesia lo que usted no encuentre cuando vaya directamente a Dios, porque no es el lugar, es la persona misma. Usted necesita a Dios. Reconozca que necesita de su dirección, necesita someter su vida por completo a Él y Él se encarga del resto. Y usted mira en el tiempo el proceso transformador de su vida, porque Dios transforma, Dios cambia y lo hace siempre y lo seguirá haciendo. No vean a Dios como algo imposible o inalcanzable, ¿no? Es posible y es alcanzable. Empezando porque Él lo buscó a usted. Entonces, apartamos de ahí. Él fue el que lo buscó. No fui yo, Él me buscó a mí. Segundo, su amor fue tan grande que decidió entregar su vida por mí.
¿Merecía yo eso? Si nosotros analizáramos y evaluáramos, creo que no merecíamos eso, ¿cierto? Semejante regalo, dar su vida para que nosotros fuéramos salvos, sabiendo quiénes somos y cómo somos. Pero aún así, el amor de Él es tan grande que decidió hacerlo. Y nos dijo, mire, escojan. Hay dos caminos, el ancho y el angosto, escojan por cuál quieren ir. Si deciden irse por el angosto, su final es vida. Si deciden irse por el angosto, por el ancho, todo va a ser más fácil, pero su final es de perdición. Está en usted decidir, tomar la decisión, sí, o si no. Y ya que usted lo ha hecho, entonces ahora vimos en la lección de hoy la importancia de poder compartirle a otros lo que usted ya sabe. Toda esta información que usted tiene, no la deje solamente en su pensamiento y no la tenga solamente en su corazón, compártalo. Yo creo que cada uno de nosotros, nuestro mayor anhelo es que toda nuestra familia sean salvos, ¿sí o no? Que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros familiares conozcan de Dios y también alcancen la salvación. Ese sería nuestro mayor regalo y nuestra mayor satisfacción. Pero ¿cómo pueden serlo si yo teniendo la verdad me quedo callado? Cuando Dios me llama a que le comparta, cuando Dios me llama a que les hable de la importancia de buscar de Dios. No, que es que mi familia me conoce que yo era de X forma. Al contrario, muéstrelo con los cambios que Dios ha hecho a través de su vida, que eso a veces es suficiente. Con su solo testimonio de vida es muchas veces suficiente para que otra persona se acerque a Dios. No, que a mí me da miedo hablar. Siga formándose en las escuelas de formación. Nosotros en las escuelas de formación les brindamos todas las herramientas para que usted pueda capacitarse y prepararse para ese momento. Entonces, todo es un proceso. Y les felicito a cada uno de ustedes por hacer parte de este proceso de formación. Yo sé que con esta la 10ª lección que han visto y sé que cada una de las lecciones ha dejado algo significativo en sus vidas. Dios le ha hablado con ustedes. Dios les ha hablado de una manera especial. Hoy lo está comisionando. Testifiquen. Hablen del amor de Dios a otras personas. Muéstrenlo en su diario vivir, con sus palabras, con sus acciones, con sus pensamientos. Pero lo más especial e importante que les quiero recalcar es someta su vida por completo a Dios. Ahí está la clave, el sometimiento. Someta su vida a Dios y verá el proceso transformador que le hace a través de su vida. Se lo digo por estos 31 años que llevo caminando con el Señor. Obviamente en mi infancia fui criado y aprendí los principios, pero la vida también me ha dado mis golpes y en la vida he aprendido eso, la importancia de someter mi vida por completo a Dios. Muchas gracias, hermanos, por su participación. Gracias por permitirme llegar a sus vidas hoy, poderles hablar de la palabra de Dios y compartirles. Liliana, el auditorio es tuyo nuevamente. Gracias, Uri. Muchísimas gracias por este mensaje tan importante para nosotros que de verdad nos enseña acerca de dar testimonio. Bueno, mis queridas, les quiero, bueno, nos dieron la tarea de preguntarles cómo se han sentido en la escuela y si están dispuestas a continuar capacitándose apenas se termine esta escuela, ¿sí? Porque estamos haciendo como un sondeo para saber si continuamos con todas las escuelas o si se hace un receso. Entonces, pues yo les estaré enviando por interno nuevamente la pregunta y cada quien me va a responder para yo tener seguridad de que quienes de verdad pueden continuar o quienes no pueden por X o Y razón, ¿sí? Y por otra parte, mis queridas, les recuerdo seguir orando por las peticiones de nuestras hermanas. Recordemos que Cristina nos encargó a su prima, Andrea López, que fue diagnosticada con COVID-19, lo mismo el familiar de Erika, el señor Wilson Incapié. Quisiera que Erika nos contara si de pronto ya tiene alguna noticia o sigue igual. No le escuchamos.